Hoy por hoy Tenerife, Miguel Ángel Dasguani. Misterios al aire. Con Juanca Romero Asmen. Juanca Romero, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas. Buenos días. Muy buenos y navideños días. ¿Navideño? Bueno, sí. Parece. Navideño. Pablo, nunca he visto a Juanca en un día navideño. Navideño con misterio. Pues Juanca puede hacer una Navidad misteriosa. De hecho, no sé si la hará. De hecho, la hace, tiene una ruta, pero el año pasado también nos habló aquí de los misterios de la Navidad. Y este año, si les apetece, volvemos a hablar de esos misterios porque los oyentes serán otros o no tendrán memoria como para acordarse de cositas que contamos hace un año. Emitimos la grabación del año pasado. ¿Puede dar miedo la Navidad? Sí, a ver, iba a ir por el lado más económico, pero voy a dejar eso al margen. Efectivamente, en el lado económico da mucho miedo la Navidad, se va el dinero por debajo de las losetas, pero sí es verdad que hay iconografías navideñas en el mundo que producen bastante pánico y asustan a los niños, como por ejemplo, y hablaremos algún día si quieres, del Krampus, ¿no? De ese ser maligno, ¿no? Y ya que 4 personas entren en tu casa sin tu permiso y uno de ellos entre por la chimenea, a mí personalmente me asusta también. Bueno, en determinadas ciudades de Canarias y de Tenerife en concreto ya entran en tu casa sin permiso. Se quedaron yo es que me río mudo, perdonen que me río mudo. Pero son de lo que no hay. Pero en la radio... Hoy vamos a hablar del hombre lobo. Sí, pero fíjate que vamos a hablar del hombre lobo, que no nos podemos tomar a cachondeo, pero el hombre lobo existió. Bueno, existe, vamos a decirlo en genérico, y con nombres y apellidos. Y concretamente, hoy, si les parece, vamos a hablar de la figura de un hombre... Manuel Blanco Romasanta, que su trayectoria fue apasionante más allá de los crímenes que cometió bajo el sello de hombre lobo. Uh-huh. Y por supuesto vamos a pedir la colaboración de los oyentes a través del 677-926015 para que nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas, sus consultas también a Juanca Romero Asmen, también sus propuestas de posibles temas, pero vamos a hablar de esto. A mí personalmente me sorprende mucho esto, Juanca, porque uno se ha criado viendo a un niño lobo, como por ejemplo era Mowgli, ¿no? Un niño feral, a lo mejor, o sí, vivía en la selva, sí, ¿no? Pero claro, vivía con los lobos, pero no era el lobo. Sí, la conducta era un poco lobo, estamos hablando de un dibujo animado en cualquier caso, ¿no? Pero él no practicaba la parte, digamos, más cruel del lobo, ¿no? No era un lobisome, que es como se les denomina, en el caso de ese personaje animado del que tú hablas, pero Manuel Blanco Romasanta, que es el hombre del que vamos a hablar hoy, forma parte de esa mezcla, de ese folclore, ¿verdad? Endémico, español, pero que no debemos olvidar que todas las historias, los relatos que tienen que ver con el hombre lobo, la figura del hombre lobo, está adaptada a mitos europeos. Es decir, el hombre lobo español es una adaptación del hombre lobo europeo muy extendido, pero con esas cosas peculiares de los españoles que somos específicos. ¿Tiene una identidad propia? La tiene, digamos que a diferencia del hombre lobo europeo, el hombre lobo español tiene, sobre todo en la forma de denominarlo, no tanto en las prácticas, ¿no? Y en los escenarios, que suelen ser bosques, pero en España llegan a establecer incluso en algunos casos confianza con su víctima. Pero aquí se le denomina no solo hombre lobo, si nos vamos a Galicia lo vamos a conocer como el luisón, o si nos vamos al País Vasco vamos a oír hablar lo diré mal, Yisotzo, ¿no? Hay endemismos, pero básicamente es lo mismo, el hombre lobo europeo que el español, ¿no? Manuel Blanco Romasanta, antes de que tuviera ese título de hombre lobo, ¿quién era este personaje? Bueno, Manuel Blanco Romasanta, ese hombre lobo gallego, yo creo que es el ejemplo más claro de lo que podemos llamar lobisome español, y era un vendedor ambulante, un buhonero, para que lo entendamos, que nació en Allariz, en Ourense, 1809, o sea, nos estamos yendo a los arranques, a los inicios del siglo XIX.
Él ya tenía un pasado criminal, fue condenado y se dio a la fuga por el asesinato de un alguacil en León, en 1844, si no recuerdo mal. Es decir, ya tenía ese estigma. Bueno, él trabajó como vendedor ambulante y esto le permitía moverse por la geografía con mucha facilidad. Conocía sobre todo esa parte de Galicia y de León y esto facilitaba de algún modo cometer sus crímenes, ¿no? El conocer el terreno. Esto es importantísimo, en la vida de Manuel Blanco Roma Santa, pudo haber nacido y sido registrado como Manuela, como niña, no como niño, ¿no? Tenía una posible intersexualidad que llamamos, ¿no? Hermafroditismo, ¿no? Palabras largas nunca me gusta decirlas por esto, ¿no? Es decir, se le dio trato de niña en su infancia, pero ahí hubo un choque, digamos, un choque para él y para todo su entorno que marcó su personalidad. Y esto es importante, digo, porque como vamos a conocer a continuación, Manuela en algún momento, Blanco Roma Santa, se va a agarrar a esa sutileza femenina que siempre tuvo para cometer sus crímenes, ¿no? Precisamente decías que era un buhonero. ¿Tú crees que esa condición le hacía especial a la hora de, esto entre comillas, camelarse a sus víctimas? Claro, fundamental. Mira, eso y algunas cosas más. Recordemos, principios del siglo XIX, en la Galicia rural, donde ser analfabeto era la norma. Esto es importante. ¿Por qué lo digo? Porque Manuel Blanco Roma Santa sabía leer y escribir. Ojo, esto parece hoy normal, pero es una anomalía en ese contexto, ¿no? Esto le otorgaba la apariencia de persona, vamos a decir, educada, de confianza. Esto es importante. También el hecho de que fuera buhonero, como decía yo antes, ese vendedor ambulante, esa forma de viajero, conocía las oportunidades que le brindaban, los pueblos por los que iba pasando, las aldeas, ¿no? Y luego, hay que decirlo, esta combinación sumada, que era pues poca cosa, que nadie se enfade, ¿no? Era menudito, con rasgos dulces, diría femeninos, ¿no? Hacía que no solo los hombres confiaran en él porque no veían un rival ante semejante personaje, sino que las mujeres confiaban en él porque lo veían tan femenino o tan cercano y que comprendía su forma de ser, que se abrían, como amigos o como amigas con una facilidad pasmosa, ¿no? Es decir, esto le facilitó mucho lo que después fue realizando, ¿no? Que era cometer crímenes en muchos de esos viajes. Claro, el cebo humano fue un elemento central en la justificación de sus crímenes. Juanca, ¿existía realmente en el siglo XIX una creencia extendida sobre las propiedades del cebo, o era una invención de Roma Santa para eludir su responsabilidad? No, a ver, existía, ¿no? Yo sé que a esta hora habrá quien esté desayunándose o apuntado a hacerlo, para no ser demasiado explícito. Cuando hablamos de cebo, con S, estamos hablando de grasa humana, ¿vale? De la grasa. Bien, la creencia en que esta grasa humana tenía propiedades medicinales formaba parte o hacía que la farmacopea de la época, la tradicional, evidentemente, del siglo XIX, la dieran por válida. Roma Santa no se inventó nada, sino que explotó, manipuló con ese principal móvil económico, hay que decirlo, sus asesinatos. ¿Qué hacía? Vendía el cebo extraído a sus víctimas, muchas veces por encargo, porque la creencia popular era la de que determinadas grasas a determinadas enfermedades, creo que alguna vez lo hemos comentado en otros casos aquí, ligados al vampirismo incluso, bueno, que estas grasas podían curar enfermedades como la tuberculosis, etcétera, ¿no? Y él lo que hacía era obtener dinero a través de las grasas de sus víctimas, es decir, matar era para él la conexión al dinero, ¿no? Mataba por dinero extrayendo las grasas, ¿no? Y Juanca también se sometió a un proceso judicial. Sí, claro, porque a este hombre al final lo pillaron. Es brutal cuando tú lees todo el informe judicial, lo que se extrae de ese juicio,
la forma en cómo él relata lo que hacía, él relata incluso cómo se transformaba en lobo, cómo por convivir con lobos llegó a transformarse, convivía con ellos, compartía comida con ellos. Estamos hablando de un hombre, de una persona, de un ser humano. Aquí no estamos en películas de Disney, ojo, ni la serie esta donde los tíos buenos y las chicas guapas se transforman en lobo y en vampiro, que esto lo hemos visto. No hablamos de eso. Hablamos de un señor de carne y hueso que vivió en esa zona de Galicia, y en ese juicio, que hay que decirlo, es históricamente importante porque fue el primer y único proceso judicial en España donde se juzgó bajo la acusación de licantropía. Es decir, se le acusaba de ser hombre lobo, no de asesino, sí también, claro, pero por ser hombre lobo, ¿no? Capaz de transformarse en hombre lobo. Pero también ese juicio representó un choque entre las leyes, vamos a decir, modernas y esas arraigadas tradiciones populares. Eso llevado a la sala de un juicio. Y luego, porque tuvo una enorme repercusión social a nivel mundial, europeo básicamente, que hizo que este juicio fuera brutalmente conocido. De hecho, hoy, en esta mañana santacrucera del mes de diciembre de 2025, estamos hablando del hombre lobo gallego, de Manuel Blanco Romasanta, ¿no? Juanca, si este juicio, por ejemplo, se celebrara a día de hoy, ¿cómo crees que considerarían a Romasanta? ¿Sería un asesino? ¿Sería una persona con una enfermedad mental? ¿Cómo crees que lo tildarían? ¿Qué etiqueta le pondrían en ese proceso? Claro, si el juicio se volviese a celebrar en España, evidentemente sería un asesino en serie con trastorno mental o psicopatológico, además muy grave. Pero si ese mismo juicio, en lugar de celebrarse en España, se celebra en cualquier, no voy a decir nombres, pero país, digamos, en otras latitudes del planeta, a lo mejor sería todavía señalado como hombre lobo y se le mataría o se le encerraría en una jaula, o porque el mundo es muy grande y las leyes son diferentes. Yo no diría ni que en cada país, sino que en cada barrio. Aquí también lo vemos a veces, ¿no? Por lo tanto, sí, sería un asesino en serie. Esa creencia en la licantropía hoy sería interpretada, digamos, como una enfermedad mental, ¿no? Por decirlo llanamente, ¿no? ¿Y qué características tiene la licantropía? A ver, la licantropía tiene... A ver, las principales serían que el paciente tiene una firme convicción, yo diría delirio, de que se ha convertido en un animal. ¿Vale? Generalmente un lobo, que es de lo que hablamos, pero a veces no es lobo, a veces son otros animales fieros, ¿no? Incluso algún caso he conocido de transformarse en jabalí, que ahora está como muy, muy en boga de todo, ¿no? El individuo además puede adoptar conductas asociadas al animal. Por ejemplo, aúlla, gruñe, gatea a cuatro patas o rechaza alimentos humanos. Yo he conocido personas que aúllan. Sí. Pero lo digo muy en serio, no por broma ni nada. Hace ya tiempo, una entrevista que yo realicé que me quedé desencajado porque el señor se puso a aullar en el micrófono. Bueno, era una llamada telefónica y yo digo, ¿me está vacilando o qué está pasando aquí? No, y efectivamente este señor, cuando entra en estados de euforia, esto es una enfermedad, está claro, ¿no? Mental y hasta aquí. No voy a provocar risa de esto, pero caray, es bastante extraño que cuando entra en estados de euforia o está contento, el hombre le da por aullar. Imagínatelo, si ven que baja los precios en el supermercado y empieza a aullar en medio del pasillo de las latas, ¿no? En fin, estos síntomas, por ir concluyendo con esto, estos trastornos psicológicos, cuando llega a ese estadio más grave, ya estamos hablando de esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis aguda. La medicina lo tiene perfectamente datado, señalado y maquetado lo que es ser hombre lobo hoy en día, ¿no? Porque a día de hoy, si por ejemplo tuviéramos esos manuales de psicología en mano, de psiquiatría, ¿cómo lo podríamos asociar? Con la parte tradicional, dices tú. Sí. A ver, la porfiria, por ejemplo, ¿has oído hablar de esa palabra alguna vez? Sí, pero no me preguntes qué es porque no sabré contestarte. La porfiria, que algún oyente seguro que lo ha escuchado hablar, espero que nunca hayan tenido a nadie con esta patología cerca, es un trastorno metabólico que lo que hace es causar fotosensibilidad extrema. Es decir, evitan la luz, te crece de forma extremada el vello, ¿vale?
hirsutismo, se llama esto. Un día podríamos hablar, yo no sé si lo hemos hecho aquí ya, de Petrus González. Lo hemos hablado de él y tiene una historia apasionante detrás. El hombre lobo canario, ¿no? Él necesita un monográfico, no meterlo aquí junto con este hombre porque da para mucho, ¿no? Problemas neurológicos, psiquiátricos, eso es la porfiria, pero tenemos otras patologías como la rabia, por ejemplo, hidrofobia, enfermedad que provoca convulsiones, agresividad, hiperactividad, insomnio, tendencia a morder incluso, ¿no? Todo esto podía ser confundido con licantropía, con hombre lobo, pero la hipertricosis, el síndrome del hombre lobo, estrictamente llamado así, que es ese trastorno genético que te crece el vello por todo el cuerpo y te da la apariencia física de ser un animal, ¿no? O una más, ¿no? Trastornos psicóticos agudos que están perfectamente también señalados por la medicina y que lo que hace es llevar al paciente a comportamientos violentos o animales. Estas patologías conocidas que yo he señalado, digamos que de algún modo pueden ser confundidas o pudieron ser confundidas con la licantropía en un momento dado. Yo no sé por qué, estando aquí me estaba imaginando a ustedes dos, a Miguel Ángel y a Pablo, con luna llena, asomándose a una ventana y tener, no digo que lo hagan, la necesidad de aullar. ¿Esto no les ha pasado nunca? A mí sí. Me gustaría, ¿eh? Y además ayer fue luna llena, ¿no? Ayer o antes de ayer, ¿no? Esta semana ha sido luna llena. Desde el lado de la técnica estoy viendo a un hombre lobo potencial. Hombre lobo en París, ¿no? Bueno, sí, en fin, todo estaría bien, ¿eh? El ser humano tiene, que eso también da para mucho, ¿no? Conexión con Gaia, ¿no? Con la madre naturaleza, con esa raíz ancestral, ¿no? Y en esas raíces ancestrales no solo está nuestra conexión con el suelo, sino con el cielo, ¿no? Y la luna siempre ha sido un polo de atracción, de hecho condiciona las mareas, por ejemplo, ¿no? Y también condiciona la conducta humana. Se sabe perfectamente que muchos asesinos, algunos de ellos en serie, han actuado condicionados por el ciclo de la luna, ¿no? De tal manera prefiero aullar en el balcón con la luna, ¿no? En el cielo que en el pasillo de un supermercado. Sí, o en el micrófono de la radio, que ya te digo que cosas raras me han pasado, pero pocas como esa, ¿no? Me imagino después para sacar cortes para informativos. Sería complicado. Bueno, en aquella época no sacábamos cortes de nada, la verdad, pero te digo una cosa, estoy convencido de que lo más extraño todavía no lo he vivido ni delante ni detrás de un micrófono, está por venir, estoy convencido, porque mira que hay cosas, y ya no digo gente, cosas raras por destapar en este enorme universo mistérico en el que vivimos, sin duda. Juanca, ¿te vas de puente o no? No, iba a hacer la broma de que los autónomos los puentes los construimos, no los paseamos, ¿no? Pero, no, este fin de semana vamos a empezar ya con la Navidad misteriosa, precisamente, en La Laguna, unos recorridos por los que vamos a ir descubriendo las Navidades más insólitas del mundo, cómo lo celebran en otros lugares del mundo, qué comen, qué bailan, qué cantan en la cena de fin de año, por ejemplo, todo ese tipo de historias raras, porque hay algunas muy raras, hay una que tiran una especie de potaje al techo y según la forma que quede pegada en el techo interpretan cómo va a ir el año. Fíjate qué guarrada a nuestros ojos, pero qué antropológico a ojos de esa gente. Bueno, hacemos un recorrido recorriendo nunca mejor dicho, las Navidades más insólitas del mundo. Y si alguien dice, oye, pues me quedo el puente aquí, me gustaría sumarme a una de esas rutas. Pues son rutas ¿A qué horas son y dónde te localizan? Son rutas con los grupos un poquito más reducidos, para que sea más, digamos, interactiva. Y nada, esta noche ya hay ruta a las 8, mañana sábado la tenemos a las 9 y el domingo a las 7. Aquí es cuestión de gustos, ¿no? En rutasmisteriosas.es/Tenerife, ahí acceden y encuentran esa Navidad insólita o Navidad misteriosa de La Laguna hasta el día 20, todos los viernes, sábados y domingos. A ver cuántos te aúllan en esa. Espero que hoy no, porque además al final les tengo preparada. ¿Se acuerdan que una vez hablamos aquí de un muñeco que me acompaña a mí en las investigaciones con nombre impronunciable? Nos va a acompañar en estas rutas de Navidad por un motivo muy concreto. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor y guía de Rutas Misteriosas. Un placer, que vaya muy bien. Buen fin de semana para todos, un abrazo.